Bueno, venía de un año que, bueno, pues lógico, con el embarazo y todo, pues he estado haciendo deporte, pero bueno, no a la intensidad que exige la alta competición. Y bueno, pues en función de cómo me he ido sintiendo, empezamos a trabajar justo pues al mes de dar a luz, poquito a poco, pues cada vez cargas más importantes y escuchando todo el rato el cuerpo, porque al final es lo mismo que cuando entrenas, es lo más importante, ¿no? Y bueno, pues la verdad que físicamente la recuperación ha sido asombrosa y bueno, es evidente que bueno, aún no he llegado al nivel de trabajo que tenía, pues evidentemente antes de quedarme embarazada, pero la respuesta está siendo muy buena. Y bueno, sí que es verdad que quizá a nivel psicológico el salir a la carretera y todo, sobre todo en las primeras semanas era lo que más me costaba, pero bueno, poquito a poco también son cosas que lo vas asumiendo y bueno, pues siempre sales con la intención de volver y espero que eso siga siendo así. De momento haremos frente a la prueba de Madison, que es una prueba que se hace por parejas, es una prueba que en mi otra vida nunca había sido oficial, pero parece ser que va por el camino de estar en el programa de los Juegos Olímpicos, con lo cual pues la motivación es grande, pero bueno, es una prueba que técnicamente tiene mucha exigencia y al mismo tiempo tiene pues motivaciones muy grandes también para mí, ¿no? Y bueno, la verdad que estoy muy ilusionada con la prueba. Y bueno, pues empezaremos ya la semana que viene a competir internacionalmente y veremos cómo vamos creciendo y cómo va evolucionando la prueba, porque desde luego si se hace olímpica del nivel que hay ahora a Tokio, pues el cambio va a ser bastante importante. La verdad que mi situación actual es muy difícil ahora mismo para pensar en 2020. Es decir, aproveché el embarazo para retomar un poco mis estudios y para intentar renovarme en ese sentido. Y bueno, a día de hoy, pues el mes que viene ya acabo un máster que estoy realizando y también estoy realizando el grado de dietética y nutrición y también pues bueno, suelo entrenar por las mañanas, con lo cual pues ahora mismo vivo un poco el día a día acumulando trabajo, mi nivel físico va subiendo también. Y bueno, en función de cómo vayan saliendo las cosas, pues iré tomando las siguientes decisiones. Pero por ahora el primer objetivo es intentar estar en otoño lo mejor posible y una vez que vuelva a la competición y vuelva a ver cuál es mi nivel, pues ya seguiré tomando las siguientes decisiones.